días, mis hermanos y hermanas. Este es el día que el Señor ha hecho. Este es un nuevo domingo que nos podemos conectar de esta manera, especialmente para rendir adoración a nuestro Dios, a pesar de las circunstancias que estamos y continuamos viviendo y hemos estado así por todos estos meses. Esta es la oportunidad para recogernos en nuestras casas o al lugar donde esté, y estos momentos para regocijarse en la adoración al Señor, en la oración y especialmente en la reflexión en su palabra, porque cada día necesitamos ese alimento espiritual. Necesitamos dar adoración a Dios, rendirle alabanza al Señor, hablar con el Señor en oración, pero especialmente necesitamos de nutrirnos de la palabra del Señor. Y ese es el propósito principal cuando nos congregamos, para oír, para reflexionar, para tomar decisiones, para actuar, para vivir para la gloria del Señor. Y así de que es mi oración en este día para que el Señor le esté bendiciendo, le haya bendecido y que podamos en toda libertad de corazón expresar nuestro sentir por el Señor, nuestro sentir por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y por lo que el Señor va a seguir haciendo. Esta ha sido una semana algo complicada para muchos. Fue semana de elecciones en los Estados Unidos y obviamente hemos tenido una semana de ¿cómo podríamos describirlo? Para muchos de tensión, esperando los resultados, especialmente los candidatos para el pueblo, y podemos decir de que hay elegido candidato y ha elegido presidente en estos momentos, y damos gracias a Dios por eso. Y yo sé que son muchos los cristianos que estuvieron orando para que Joe Biden ganara. Muchos cristianos estuvieron orando para que Biden perdiera. Y el voto popular decidió por Biden. Y nos podíamos preguntar desde el punto de vista teológico, bueno, ¿a quiénes realmente escucha a Dios? Y este es uno de esos casos en los que tenemos que ser cuidadosos con cómo interpretamos la voluntad de Dios. Porque ocurre como cuando los cristianos oran por su equipo favorito, pero otros cristianos también oran para que gane el equipo oponente. ¿A quiénes oye Dios más? No, ese no es el punto. El punto aquí que tenemos que entender es que Dios es soberano, y los gobiernos y los reyes y las autoridades en el mundo tienen su razón de ser dentro del plan de Dios. Y de unos y otros aprendemos, y lo importante que nosotros tenemos que pensar siempre es que como pueblo de Dios debemos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la voluntad de cierto gobernante, un gobernante en particular, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, que nosotros vivamos quieta y reposadamente, ejercitemos paz, ejercitemos concordia y especialmente que mostremos caridad, que mostremos justicia por el prójimo. Recuerden que es el segundo mandamiento más importante. ¿Sí? Amar al prójimo, así como a nosotros mismos, y así como amamos a Dios. Entonces, cualquiera que sea su posición, unámonos para dar gracias a Dios por lo que ha resultado de estas elecciones. Oremos por la persona que ha sido designada como nuevo presidente de este país, y de que de alguna manera el Señor esté trabajando en la vida de esa persona, de los oficiales y del resto del país, de que podamos vivir un tiempo de paz, podamos vivir un tiempo de armonía, y las divisiones y los conflictos y fricciones que se han experimentado a través de los últimos años, haya una oportunidad para que haya un alivio, para que haya una restauración, para que podamos vivir en un ambiente, en un clima de armonía, de paz, de sabernos llevar los unos a los otros, de respeto por el individuo, de respeto por las personas, y especialmente nosotros como cristianos, fieles al Señor, haciendo la voluntad del Señor.
Entonces, sea nuestra oración en el día de hoy también por el futuro de este país, por el futuro presidente, y que nosotros podamos cumplir nuestra parte en hacer y cumplir con lo que el Señor nos manda, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y mostrar eso en acciones, no solamente en palabras. Así que reitero mi bienvenida. En esta semana no tengo a ninguna persona en mi lista de cumpleaños. De todas maneras, si hay alguno, que el Señor le bendiga de manera especial. Entonces les voy a invitar para que nos unamos en oración. Como les mencionaba antes, oremos por este país, oremos por el futuro presidente de los Estados Unidos y por todo el pueblo de los Estados Unidos, para que sea un pueblo que pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y que más y más personas puedan encontrar la respuesta a los imbalances que pueda haber en su vida en el conocimiento de la persona de Cristo. Esa es nuestra tarea, proclamar esas buenas nuevas de salvación. Entonces oremos por eso, oremos también por personas enfermas. Recordamos como siempre la situación de Eunice, de Flor Leiva, de Gloria, la hija de Eunice, y también en esta semana desafortunadamente tuvimos conocimiento de que la familia Ramírez, Mario y Clara, especialmente Mario, resultó positivo para el virus, y obviamente estar esperando resultados para el resto de la familia. No sabemos todavía este momento, pero oremos por ellos, por protección, también por César, que el Señor esté trabajando en sus vidas, los proteja, los guarde, los fortalezca si les toca esta situación severa del virus, y que de alguna manera el Señor muestre su poder y su acción en la vida de estos hermanos queridos. Los recordamos, a los muchachos también, Sherlyn y José, estamos orando por ustedes. Demos gracias por esta semana también, por los días que vienen. Desafortunadamente el índice de contagio ha seguido en aumento. Mantengamos las medidas de precaución, los protocolos de bioseguridad en pie, seamos prudentes, y hoy vamos a hablar de eso. Entonces oremos al Señor, oremos. Señor de la gloria, gracias nuevamente por tenernos aquí, por reunirnos, Señor, para la manifestación de tu palabra, para la reflexión en ella, para poderte rendir este tiempo en adoración y regocijarnos, Señor, en saber que somos pueblo tuyo y que a pesar de las circunstancias tú nos sostienes, porque, Señor, tú eres nuestro refugio, tú eres, Señor, nuestra roca y fortaleza. Señor, te rogamos por la vida de los hermanos y hermanas que puedan estar afectados de salud. Recordamos en nombre propio a Eunice, a Gloria, a Flor Leiva, y también, Señor, en esta semana en especial ponemos delante de ti la salud de Mario Ramírez y el resto de la familia. Señor, protégelos cuando se enfrentan a esta situación de contagio del virus. Guárdalos, Señor, protégelos, susténtalos, Señor, en tu poder, y que sean restaurados, Señor, como lo has hecho con otros de nuestros hermanos y hermanas en nuestro medio. Que tu voluntad, Señor, sea hecha siempre. Guíanos en el resto de esta reunión, que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias, Señor, por la elección del país, por el nuevo presidente, y estamos orando desde ya, Señor, para que seas tú moviendo este país, este gobierno, en dirección, Señor, que sea un ambiente de justicia, un ambiente, Señor, de beneficio para el pueblo, y que, Señor, especialmente guardes a tu pueblo y guardes a tus hijos, y que tu nombre sea glorificado, Señor, en este tiempo. Tú eres el Señor de los tiempos, tú controlas los gobiernos, controlas los tiempos, Señor, y en ti confiamos y en ti esperamos. Que tu bendición, Señor, nos ampare, nos guarde y nos proteja siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar el himno de gratitud. Gracias, oh Señor,
Vamos a leer el llamamiento a la adoración. Dice: en ti, oh Señor, hemos confiado. Líbranos en tu justicia, que no seamos confundidos jamás. Inclina tu oído a nosotros, Señor, recibe nuestra adoración. Señor, tú eres nuestra roca fuerte y fortaleza de salvación. Por tu nombre nos guiarás y encaminarás por siempre. En ti esperamos siempre, te alabamos y adoramos con gratitud eterna. Aleluya. Vamos a unirnos en algunas alabanzas y damos gracias al Señor por nuestras hermanas que nos ayudan aquí en este tiempo de adoración con los cánticos, con las alabanzas. La hermana Norma, a Susi, también a la pequeña Michelle que nos ayuda. Vamos a unirnos cantando. Vamos a adorar al Señor en esta mañana con estos himnos y vamos a cantar ciertamente el bien de Dios. El número es 391. Yo fui peregrino errabundo, en las garras del mal me envolví, mas Cristo apartóme del mundo y por siempre mi alma le di. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Jesús mi alma triste conforta, nuevas fuerzas a diario tendré, su fuente de paz se agota, en su hogar celestial moraré. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Si ando en el valle de sombra, va conmigo mi buen Salvador. Si tú quieres que Él te proteja, hoy recibe su gracia y amor. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré de la mesa de Jehová. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Amén. Vamos a cantar el himno Dilo a Cristo. El número es 490. Estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor.
La primera lección de la Escritura viene del Salmo 78. Pongamos mucha atención. Salmo 78, versículos del 1 al 7. En la Nueva Versión Internacional dice así la palabra del Señor: Pueblo mío, atiende mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios. De antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob y dictó una ley para Israel. Ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez las enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Que el Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Vamos a escuchar otro par de alabanzas. Vamos a cantar el himno Si fui motivo de dolor. El número es 383. Vamos a cantar el himno Sea la Paz, el número es 178. Tempestad.
segunda lección de la Escritura viene del Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, Mateo 25, versículos del 1 al 13. Leamos lo que la palabra de Dios nos dice. Dice: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos un poco de tu aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras: Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús: manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Que el Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Y en la reflexión para el día de hoy, mis hermanos, la he querido titular acerca de la prudencia y de la insensatez. El texto del Evangelio nos habla acerca de prudencia y nos habla acerca de insensatez, y casi que pone estos dos elementos en contraposición. Prudencia contra insensatez, y de pronto pensamos si son palabras opuestas, son antónimos. Pero es importante, y me di a la tarea de mirar en detalle qué es cada una de estas, el significado de estas palabras, de estos atributos, características personales, porque antes que nada son características personales, son algo de lo que la persona es. Se es insensato, se es sensato, se es prudente o se es imprudente. Cuando uno habla de insensatez, obviamente lo opuesto directamente es sensatez. Cuando se habla de prudencia, lo que directamente es opuesto es imprudencia. Veamos lo que significa y pensemos en ello, pensemos en el texto de hoy y pensemos qué implicaciones tiene eso para nuestra experiencia cotidiana, para el tiempo que vivimos como individuos, como cristianos, y también aún en este tiempo en que yo creo que es importante pensar cuándo se es prudente y cuándo se es insensato. Prudencia, de acuerdo al diccionario, dice, es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o eventos sobre los riesgos posibles que éstas conllevan, y nos conllevan a nosotros, nos mueven a adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios o daños innecesarios. Prudencia, ¿ven? Es una capacidad para pensar acerca de la situación que se está viviendo, del evento que está ocurriendo, y hacer un juicio allí de tal manera que yo pueda reaccionar a eso y adecuar mi conducta o modificar mi conducta de tal manera que yo no voy a recibir daño ni tampoco le vaya a hacer daño a otros. Tremenda, ¿ve? Daños innecesarios, dice el diccionario. Se considera también como obviamente la virtud de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, es decir, la bondad o maldad de los hechos, de los eventos, de las cosas,
y actuar en consecuencia. Y algo que yo puedo ver allí directamente de estas definiciones es que el ser prudente no es una actitud pasiva, todo lo contrario, es una actitud bien activa que demanda el hacer algo. Número uno, hay que pensar, hay que analizar la situación. Número dos, hacer un juicio sobre lo que estamos viendo, lo que está sucediendo, lo que estamos enfrentando, hacer un juicio si está bien o está mal, y de acuerdo a ese juicio yo adecuar mi conducta, cambiar mi conducta de tal manera que yo no me vaya a hacer daño como consecuencia de eso que está ocurriendo, ni tampoco mi actuar produzca daño a otros. Caramba, y este es exactamente lo que significa vivir la vida. Y especialmente la vida como cristianos. Porque todo el tiempo estamos enfrentados a situaciones en las cuales nosotros tenemos que emitir juicios de bondad o de maldad para nosotros actuar. Es la tentación, justamente se presenta allí la situación y en mí está decidir si está bien o está mal esa acción. Si lo que voy a hacer, lo que voy a decir está bien o está mal, si me va a hacer daño a mí o le va a hacer daño a otros. Y demanda que yo tome una acción y que adecue mi conducta de tal manera que yo evite hacerme daño o que evite hacerle daño a otros. Es una actividad, es una acción directa, demanda una acción, el ser prudente. Entonces, ser prudente no es ser cobarde, ser prudente no significa alguien apocado que le da miedo a actuar, al contrario. La prudencia involucra un alto sentir de sabiduría, una tremenda capacidad de discernimiento, de ver el momento, pero también ver las consecuencias. Lo que yo hago hoy, ¿qué me va a resultar mañana? Y eso demanda un ejercicio mental, demanda un examen, y muchas veces no es fácil, y muchas veces mucha gente no quiere hacer eso. Es más fácil vivir de cualquier manera, y entonces viene la contraposición que la Escritura nos presenta aquí como la insensatez. Que la insensatez, obviamente, es lo contrario de ser sensato. Y ser sensato, mirando en el sentido positivo, es una cualidad personal que muestra el buen juicio, que muestra la prudencia, que muestra madurez en sus actos y en las decisiones que el individuo tome. Entonces, cuando se habla de insensatez, está cubriendo no solamente lo opuesto de la prudencia, pero también está hablando de lo opuesto de la sabiduría, del buen juicio, de actuar con madurez en sus actos y en decisiones. En Proverbios 27:12 dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Eso es ser insensato, ¿sí? El ver el peligro y, sabiendo el potencial de peligro, avanzar y continuar haciendo lo que se está haciendo. Y cuando lo miramos en la dimensión de la vida personal, en la forma como viven las personas, estamos hablando de su conducta, ¿sí? De la forma como vive y cómo se relaciona con las otras personas. Cómo allí está la tentación en sí, no es pecado. La tentación es ese atractivo que se siente por hacer algo que posiblemente nos llama la atención, nos atrae, pero el pecado es consumado
cuando nos dejamos llevar de ese impulso, que básicamente es un acto de insensatez. Esta relación entre prudencia y insensatez, caramba, tiene muchas proyecciones en la manera como vivimos, la manera como actuamos, la manera como somos nosotros cristianos. Proverbios 8:12 dice: yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Mire qué tremendo. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Otro elemento tremendamente importante. Entonces, mirando lo que realmente significa prudencia, lo que significa sensatez y con ello insensatez, miremos lo que nos dice el texto del Evangelio en el día de hoy. Porque de entrada Jesús nos está diciendo, mire, el reino de los cielos se puede comparar a estas 10 jóvenes solteras o vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir el novio. Y entonces Jesús aquí, al hacer esta parábola del reino, porque esto es una de las parábolas del reino, donde nos trata de ilustrar cómo es el reino de los cielos, nos coloca en una escena en la cual el marco social es una boda de la época. Y en esa época, estas vírgenes o jóvenes solteras eran como acompañantes de la novia, y supuestamente ellas salían a recibir al novio para acompañarlo hasta el lugar del banquete de bodas, y donde se iba a celebrar la ceremonia. Entonces ellas tenían un compromiso, un papel importante que desempeñar en estas bodas. Eran las amigas de la novia y iban a acompañar al novio hasta el lugar. Entonces, lo que empieza a ilustrarnos aquí el Evangelio es que la figura del novio es la figura de Cristo. La figura de estas jóvenes solteras es nosotros como el pueblo de Dios, la iglesia, y cómo actuamos. Y en el reino de los cielos se puede actuar con prudencia o con insensatez. Y ser parte del banquete es ser parte del reino de los cielos, del reino de Dios. Y Jesús nos habla diciendo desde el principio, habían 5 insensatas y habían 5 prudentes. El propósito de ellas era, el objetivo y la meta, era que ellas entraran al banquete, al lugar del banquete, ir a recibir al novio y entrar al banquete. Esa es la tarea de ellos. Ahora piensen en la tarea de la iglesia también. Y dice: las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. Y podemos pensar, estas 5 pues no estaban haciendo mal, estaban muy contentas por el papel que les tocaba desempeñar, porque iban a participar de este evento, iban a participar de las bodas, iban a recibir al novio y vámonos, pero ya no sabían en qué momento iba a llegar el novio. Iban camino de recibir el novio, no sabían cuánto tiempo iban a tardar, y obviamente les tocaba también andar en oscuridad. Y póngale cuidado a esos detalles, ¿sí? De qué manera comparamos esta parábola con nuestra experiencia de vida cotidiana, la experiencia de vida cristiana, la experiencia de vida en sí. Les tocaba pasar por zonas oscuras, y por eso necesitaban lámparas para iluminar. Y las 5 que consideraron insensatas, que según la definición no eran malas personas, pero no tuvieron buen juicio, no tuvieron esa cualidad personal para mostrar madurez en sus actos y en sus decisiones, y pensar en las implicaciones del viaje para recibir al novio. Necesitaban lámpara, y muy bien, agarraron la lámpara, pero no sabían cuánto tiempo les iba a durar
el aceite para estas lámparas, que según las descripciones de la época era como una especie de antorcha, y en realidad ese aceite no duraba para mucho tiempo servir de combustible para las lámparas. Entonces, estas insensatas, sin ser malas personas, no miraron más allá de lo que podía suceder. No ejercitaron buen juicio, no ejercitaron elementos de prudencia, de ver las acciones, mirar más allá y de desarrollar alguna conducta que pudiera ayudarles en ese trajinar hasta el lugar donde tenían que encontrar al novio. En cambio, las otras prudentes, con su tremenda capacidad de prever las cosas, su tremenda capacidad de análisis de las situaciones, dijeron, este puede ser un viaje largo, no sabemos cuánto va a durar, llevemos aceite extra porque a lo mejor va a durar mucho tiempo. Y esa es la gran diferencia. Sí. El ver qué va a ser el futuro. Y no es exactamente adivinar, pero es planear, es prepararse y obviamente actuar de acuerdo a ese análisis que se hace. Como nos cuenta la historia, el novio se tardó en llegar, a todas les dio sueño, se durmieron. A medianoche, de pronto, les avisaron, viene el novio, salgan a recibirlo, y obviamente necesitaban antorchas o lámparas, y las que no habían traído su extra, ya se dieron cuenta, no nos va a alcanzar. Y empezaron a pedirle las que habían traído extra. Y si miramos la parábola, las que habían traído extra inmediatamente dijeron, no, nosotros no podemos darle porque a lo mejor tampoco nos va a alcanzar. Si lo compartimos con ustedes no nos va a alcanzar y nadie va a estar allá para recibir al novio. Vayan, busquen a quien les venda aceite y nos alcanza. Y seguramente muchos miran este detalle y dicen, tan egoístas estas vírgenes prudentes, hubieran podido compartir. Pero justamente la respuesta de ellas es a lo mejor no le alcanza. Lo que el Señor nos está tratando de mostrar acá, y por eso lo está diciendo desde el principio, que el reino de los cielos es semejante a esta situación, nos está hablando, número uno, de cuando el Señor va a venir otra vez. Nos está hablando de el tiempo. ¿Sí? El novio es la persona de Cristo y el día de la boda, el banquete de bodas es su segunda venida, o aún podemos considerarla también como entrar al reino de los cielos. Y el punto que el Señor está haciendo acá, en primera instancia, es para decirnos, el Señor va a venir, pero nadie sabe cuándo va a venir. Nadie sabe ni el día ni la hora. Y esto es importante tenerlo en cuenta, mis amados hermanos y hermanas, porque a veces se hace mucho énfasis en la predicación en los últimos tiempos acerca de que estos son los últimos tiempos, el Señor viene pronto, que preparémonos porque va a ser en esta generación. Pero la realidad es que nosotros no sabemos. Es lo que el Señor Jesús nos dice acá. Pero nos está haciendo énfasis en algo bien importante, y es que no importa cuándo sea, nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que ser prudentes. Nosotros tenemos que prever las cosas que suceden en nuestro diario vivir, estar preparados para eso, hacer provisión para eso y adecuar nuestra conducta y nuestro comportamiento de tal manera que podamos y tengamos los recursos para esperar al Señor y seamos tenidos como aceptos y merecedores de
de la gracia, porque hemos esperado en el Señor y porque hemos actuado con prudencia. Y ese es el énfasis que el Señor está haciendo. Y esa provisión extra de aceite es una provisión muy personal, ¿sí? En el que solamente yo puedo ser salvo por mi decisión personal. Yo no puedo hacer que mi hermano, mi hermana, mis padres o mis hijos sean salvos por mi decisión. No, ellos tienen una responsabilidad y tienen que buscar el aceite que les sirva para hasta el momento en que el Señor vuelva otra vez. Y así es que tenemos que vivir. Cada día, cada aspecto de nuestra vida cotidiana, haciendo juicios de lo que vivimos, de lo que hacemos y aprender de esa experiencia. Y en esa experiencia, estar avanzando y estar mejor preparados para llegar a ese momento en el que nos tenemos que enfrentar al Señor y podamos entrar a la puerta del banquete y seamos bienvenidos y no nos tome el tiempo tarde y llegar después de tiempo, porque no vamos a ser reconocidos. No los conozco, dice el Señor. Ese es el mensaje que nos está dando el Señor Jesucristo acá. Sí, nuestra espera por la segunda venida del Señor. Saber de que, número uno, solamente el Señor sabe cuándo va a hacer eso. Y gloria a Dios si es mañana o pasado mañana, en 10 años o en 20 años, si el Señor nos permite. Pero el punto es estar preparados, actuando con prudencia, tal como ha sido descrita acá. Y no especulemos ni nos afanemos en el sentido de que podamos estar tan estresados porque, bueno, estos son los últimos tiempos, a pesar de lo que veamos. ¿Sí? Muchos cristianos y muchos predicadores están usando esta pandemia, esta situación de salud que estamos viviendo como un símbolo de los últimos tiempos. Puede ser. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor hoy? Esté preparado, tenga su aceite. Muéstrelo con usted todo el tiempo en sus acciones, en sus relaciones. Viva una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, en obediencia a Dios, consagrado a Dios. Ese es el aceite que usted necesita extra. Obediencia al Señor, vida consagrada al Señor. Y eso es lo que usted no puede de ninguna manera darle un poquito a otro. Ese otro su vecino tiene que también vivir con el aceite, que significa estar en obediencia y sometido a la voluntad de Dios. Eso hace la gran diferencia. Necesitamos la prudencia. Pero recuerden, necesitamos esa prudencia para estar preparados para el Señor siempre. ¿Cuándo va a ocurrir la venida del Señor? No sabemos. Pero todos los días tenemos que vivir y actuar con prudencia. Y no nos dejemos engañar ni nos dejemos chantajear o explotar espiritualmente con temores de que va a ser pronto, que va a ser mañana. No, lo importante es estar preparado. Es curioso que aún el mismo Pablo, en toda su sabiduría y su entrega al Señor, él estaba convencido de que el Señor iba a venir, iba a ser su segunda venida en el tiempo de vida de Pablo. Si miran en primera de Tesalonicenses, curiosamente, 1 Tesalonicenses 4:17, él habla a los tesalonicenses explicándoles acerca de la segunda venida del Señor, pero él mismo se incluye allí, de que los que estemos vivos cuando el Señor llegue. Él estaba convencido de eso, pero obviamente no fue así. Pero lo que quiero decirle, mis hermanos, es que nadie sabe, ni siquiera Pablo mismo. Dice capítulo 4, versículo
Versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lo que describe él va a suceder, pero él se estaba colocando entre los que estaban vivos cuando el Señor iba a llegar, asumiendo de que el Señor iba a regresar aún estando él en su tiempo de vida. Pero no fue así. Ahora, eso no invalida todas las otras cosas que enseñaba Pablo. Pero el punto acá es, otra vez, cómo nos manda el Señor. Manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Estén prudentes porque nadie sabe el día ni la hora. Y en estos tiempos, mis hermanos, más que en ningún otro, necesitamos revestirnos de esa prudencia para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles. Y quienes perseveren en la verdad del Señor, se nutran de su aceite, van a poder resistir hasta el fin. Y como dice en alguna parte de la Escritura, el que resiste hasta el fin, ese será salvo. Cuando obramos con prudencia, se abren caminos de progreso, de desarrollo personal, de ayuda a otros, de progreso, de paz, de bendición. Cuando obramos con insensatez, se crea división, se destruye, se divide, se mata. Y esa no es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios, podemos ver lo que nos dice el Salmo 78 que leímos en el día de hoy. Es en la palabra del Señor, en las enseñanzas del Señor. Salmo 78:1, pueblo mío, atiende mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. Y vamos a estar contando esto a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos para que todos podamos vivir en la voluntad de Dios. Así dice, así ellos pondrán su confianza en Dios y no se olvidarán de sus proezas, sino que cumplirán sus mandamientos. Es tener la mente del Señor. Y esto es lo que el Señor nos está enfatizando una y otra vez. Vivir con prudencia. Encontrar la sabiduría para la vida en el temor al Señor. Esta parábola, como varias de las parábolas que hay allí en el capítulo 24 y 25, hacen mucho énfasis en estar preparados para la venida del Señor, preparados para nuestro encuentro con el Señor, que no sabemos cuándo va a ser el acto físico del Señor volver a la tierra, pero tenemos que estar preparados también porque nosotros estamos limitados como seres humanos. El fin del mundo para mí puede ser el instante en que yo me enfrente a la muerte. Ese es el fin del mundo para mí. Se acaba el mundo que conocemos. Y tengo que estar preparado para enfrentarme al Señor. Y nos tenemos que preguntar, y debe preguntarse usted, mi hermano, mi hermana, donde quiera que esté, ¿yo estoy preparado o no? ¿Tengo aceite extra para vivir la vida que necesito vivir hasta esos años o el tiempo que el Señor le permita vivir? Es la pregunta crucial aquí que se tiene que hacer. Porque significa adecuar su conducta para obrar de una manera prudente, buscar al Señor, arrepentirse de los caminos que esté viviendo y experimentando en este momento y vivir en los caminos del Señor. Esa es prudencia y es lo que el Señor está pidiendo de ti y de mí en todo instante. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para agradar a Dios, para vivir largos años de bendición, para ser
recibir bendición y ser bendición a otros en toda circunstancia. Porque otra vez la prudencia trae paz, la prudencia construye, la prudencia de alguna manera abre caminos de esperanza. Porque cuando un pueblo, una comunidad, una nación actúa con prudencia, hay beneficio para esa comunidad. Cuando los gobernantes, cuando los dirigentes actúan con prudencia y están listos para enmendar errores, están listos para examinarse a sí mismos y decir, no, este no es el camino, voy a adecuar mi conducta para beneficio de todos, para no causar daño a mí ni causar daño a otros. Qué bueno que nuestros gobernantes pensaran así siempre. Quiero actuar con prudencia, no con insensatez para beneficio propio. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos muestre y te muestre a ti y me muestre a mí y a cada uno de nosotros cuáles son esos elementos de prudencia con los que tengo que vivir. Pero no tengo que hacer una lista detallada de no hacer esto, no hacer acá o no hacerlo de allá. Pida al Señor esa dirección del Espíritu Santo en su vida. Que el Señor le ayude a discernir qué es lo que necesita cambiar en su vida para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, para poder resistir hasta el momento en que tenga que enfrentarse a la presencia del Señor, el tiempo que le dé el Señor de vida. Así de que, mis hermanos, los animo para que busquemos la prudencia en la sabiduría que Dios nos da. El Señor nos llamó a ser prudentes y no insensatos. Que el Señor te bendiga y te ayude en este peregrinaje que es la vida que tenemos por delante cada día que el Señor nos da, los años que el Señor nos permita, pero vivir con prudencia para el Señor. Bendiciones. Oremos. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra, porque, Señor, como pueblo tuyo, tú nos das un carácter diferente, y en ese carácter diferente nos instas a vivir en prudencia, a discernir cada paso y cada momento de nuestra vida, para actuar de acuerdo, Señor, en obediencia a ti. Porque esa es la directriz en la que nos tenemos que mover. Obediencia a ti, Señor. Ayúdanos a ser hijos obedientes, fieles y perseverantes en tu palabra. Que el Señor ayude a su pueblo ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a responder en fe cantando el siguiente himno. Como respuesta en fe vamos a cantar el himno 465, Dios de gracia, Dios de gloria. Sí.
Recibamos la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno y les dé gracia. Que el Señor muestre misericordia con cada uno de nosotros y nos dé paz, ahora y siempre. En el Señor Jesús. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos.